adoramos al primer hombre que cuando creó, el gran yo soy, es nuestro Dios. Mi Dios incluso así ponió, su vida el Hijo quiso dar, allí del mano libertó para tomar su eternidad. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perdonamos al primer hombre que el polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios. Número 244. Un canto más antes de participar, aquellos que no tuvieron la oportunidad de la mañana, participar de la cena del Señor, y al hermano que le va a ministrar se vaya preparando enfrente. Mi vida di por ti, número 244. Si estamos listos, cantemos. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. En mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti y ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti y ofreces tú por mí. ¿Cómo se llama? Antes queremos felicitar a los nuevos abuelos, padres, ¿verdad? Nuestro hermano Andrew y su esposa tuvieron una niña, no sé todos los detalles, ¿verdad? Pero tampoco para decir que es el abuelo, ¿verdad? Ustedes estar al tanto de todo, y cómo se llaman y qué tanto, ¿verdad? Clarabella. ¿Cómo? Clarabella. Clarabella. Clarabelle. Pues felicidades. Estuvo a las 3 de la mañana. ¿Mande? La tuvo como a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Clarabelle. Yeah. Pues felicidades. Thank you. Y nació una nueva criatura del mundo. Bueno, no fue la única, ¿verdad? Pero, y también, pues ayer fue el cumpleaños de... Y al rato lo vamos a celebrar.
Oh, sí. ¿Trajo pastel ahora sí o no? Trajo pastel. Siempre traigo los pasteles. ¿Eh? No tenga vergüenza, brother. No, ¿por qué? Acéptelo con orgullo. Hace unos años en la ciudad de allá de Coahuila, nació un hermoso bebé. He's talking about himself. Yeah. It's his birthday. Yeah. Bueno, le dije, no, venimos de rancho. Dijo, yo no soy de rancho, yo soy de ciudad. Dije, Dios mío. Bueno, felicidades a ambos, brother. Una vez más, gracias a todos ustedes porque lo están sintonizando por medio de Facebook. Y gracias por estar con nosotros. Yo sé bien que hay varios hermanos miembros de esta congregación que aún todavía se están recuperando. Le pidemos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, por su recuperación, que pronto se puedan recuperar y puedan venir a estar con nosotros. Mientras, gracias porque nos están sintonizando. Y sí, Evo, ya sabemos que estás en Wisconsin, me te estamos saludando. Ya me regañó una vez porque el hermano nunca nos saluda a nosotros. Estamos saludando a Evo y a toda la familia ya, ¿verdad? Esperamos que pronto puedan estar con nosotros aquí en el sur de Texas, ¿ok? En God's Country, como le dicen, ¿verdad? Pero gracias por la sintonación y también la asistencia de cada uno de ustedes en esta ocasión. Vamos a empezar, hermanos, una vez más, siendo de que es el primer domingo del mes de febrero y por la tarde, ¿verdad? Vamos a empezar un estudio diferente a lo que hemos estado estudiando. Hemos estado estudiando los modelos congregacionales del Nuevo Testamento. Hoy quiero empezar un estudio con ustedes que le quiero titular simplemente peligros dentro de la congregación. Y claro que sabemos que hay muchos peligros dentro de la congregación, hermanos. Pero como tenemos 4 domingos, ¿verdad? Solamente vamos a ver 4 peligros. Y quizás ya para cuando lleguemos al último domingo de este mes y miremos que pues sería bueno continuar con nuestro estudio, entonces continuamos mientras, pues empezamos el estudio. Por ahorita vamos a empezar con peligros dentro de la congregación. Y quiero empezar primeramente, ¿verdad? Mirando el peligro de familias débiles en la fe. Para mí este es el peligro, bueno, quizás haya otro más elevado pero el peligro número 1. Familias débiles en la fe. Y primeramente quiero definir la palabra fe. La palabra fe en el Nuevo Testamento es la palabra pistes o esta palabra simplemente quiere decir, bueno, hay varios usos de esta palabra en el Nuevo Testamento, la palabra griega. Primeramente vamos a ver vamos a poner aquí una A, ¿verdad? Para poner aquí el número 1. La primera palabra se refiere a una persuasión. Una persuasión y convicción moral. Los lexicógrafos le dan esta primera definición a esta palabra fe. Es una persuasión y convicción moral. En otras palabras, cuando usted y yo venimos a estudiar la palabra del Señor, el propósito de la palabra del Señor es de llevarlos a una persuasión y a una convicción que Dios quiere que nosotros estemos. Por ejemplo, cuando nos predica la palabra del Señor y estamos en estado de pecado, el pecado nos ha llevado a una persuasión y a una convicción, a una ideología, que nuestra vida se viene a centrar alrededor de esta ideología
a esa persuasión y convicción. Y si acaso es el pecado, entonces sabemos bien que está en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando se nos predica la palabra del Señor, entonces la intención de la palabra, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, es de llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Dios quiere que haya un cambio radical, no exterior, sino interior en la persona. Y esto se lleva tiempo, porque uno tiene que primeramente entrar en diferentes etapas como maestro y como enseñador. Tiene que entrar con la palabra del Señor en diferentes etapas con la persona con quien está estudiando. Y recuerde que hay obstáculos en la transmisión de la palabra, es decir, del que la está enseñando y el que la está recibiendo. Hay mucha interferencia, muchos obstáculos. Por lo tanto, uno tiene que pasar todos los obstáculos y llegar, ¿verdad?, que la palabra pueda llegar hasta lo más profundo del ser de la persona, para que pueda haber una persuasión. El propósito de cada orador o oradora que presenta la palabra del Señor, y claro, cuando digo oradora no estoy hablando de públicamente, ¿verdad?, sino que la mujer tiene su área en donde puede comunicar, pero estoy hablando de que el trabajo de un orador es de llevar a la persona a una persuasión. Y cuando hablo del predicador de la palabra del Señor, no estoy hablando de llevar a la persona que está escuchando a una persuasión, una convicción con los sentimientos. Es posible que uno lleve a una persona a ese punto emocionalmente, y solamente va a recibir temporalmente la persuasión y la convicción, porque en el momento que se acabe todo, entonces ya no va a haber persuasión ni convicción, sino que va a volver a regresar a su estado que antes tenía. Cuando yo fui a Perú a predicar, me invitaron a predicar y fui para allá, y la intención de los hermanos que me habían invitado era para que pudiera yo persuadir y convencer a los predicadores denominacionales. Ellos iban a juntar a todos los predicadores ahí, pero lo que me di cuenta es que la membresía, la congregación, es decir, los miembros de la Iglesia de Cristo, hermanos, sí habían dicho que había muchos bautismos, pero la cosa es que los bautismos que se llevaron a cabo, y también cuando fui yo hubo bastantes bautismos, pero lo que pasa es de que no hay continuación en la persuasión y convicción de la persona. Y entonces el problema que encontramos, y la intención original de las personas que nos enviaron allá, no se llegó a cumplir por el simple hecho, ¿verdad?, de que entramos en el estado de restauración, en vez de predicar o enseñar o persuadir y convencer. Estado de restauración. Con eso quiero decir que a los miembros que se habían bautizado en un tiempo, se habían ido a las denominaciones, porque la Iglesia de Cristo no tenía ningún centro, nada preparado para poder continuar con la educación espiritual de las personas que se habían bautizado. Y se vinieron a dispersar entre los bautistas, entre los pentecosteses y otros, por lo que ahí estuvimos trabajando con estas personas para poder volvernos al estado de persuasión, convicción. Y digo todo esto, ¿verdad?, para que miremos nosotros que cuando la persona es persuadida y convencida emocionalmente, y quizás esto fue el caso en el momento que vieron la palabra en aquel entonces, los de Perú, se acaba ese momento de emoción y regresan al mismo estado que antes. No hay nada que les venga ya a ayudar la emoción que sintieron en aquel entonces. Y entonces el denominacionalismo viene a suplir ese vacío en la persona. Solo que entonces emocionalmente no está bien que uno lleve a una persona al persuadismo, ¿verdad?, y a la convicción, sino que tiene que ser intelectualmente. Y la palabra es lo que hace. La palabra entra en la mente del ser humano. Es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12.
entra a la mente del ser humano y llega hasta lo más profundo de nuestro ser, a nuestros pensamientos, porque son los pensamientos que tienen que cambiar para que así el hombre pueda ver, para que así en el cristiano pueda haber un cambio. Es lo que dice Proverbios capítulo 23 y versículo 7. Entonces, la palabra fe se refiere a eso. Es un cambio radical que produce la palabra de Dios. Y se usa de esta manera en diferentes partes del Nuevo Testamento. La palabra pistes se usa de esa manera en diferentes partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, miramos nosotros que en Romanos capítulo 10 y versículo 17, un texto que lo usamos con frecuencia, pero que es necesario para probar el punto en esta ocasión. Dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Ahí la palabra piste, ¿verdad?, es la palabra fe y se refiere que viene a consecuencia de la palabra de Dios. ¿Ok? Solo que cuando hablamos de familias débiles en la fe, estamos hablando de familias, ¿verdad?, que pues no están persuadidas ni convencidas, y cualquier cosita les va a molestar, cualquier cosa les va a causar un disgusto que posiblemente no estén listos para confrontarlo o para tratar con él, mejor huyen del problema. ¿Entendemos lo que pasa? Ok, entonces a eso me refiero, ¿verdad?, cuando hablo de la primera definición de la palabra fe. Pero la fe también miramos nosotros que se refiere a doctrina. Se refiere a doctrina. En el Nuevo Testamento miramos nosotros que hay no muchos lugares, no muchos versículos que mencionan la palabra doctrina, sino que se usa la palabra fe, pero se está haciendo referencia a la doctrina. Y miramos nosotros que se refiere al grupo de enseñanzas, al paradosis de la otra palabra griega, es decir, a la doctrina que hemos sido enseñados. Y claro que se refiere a todo el conjunto de mandamientos y doctrinas que se encuentran en el Nuevo Testamento para nosotros. Tenemos una base, tenemos un estándar en que yo como cristiano debo de seguir y no me puedo salir de eso. Porque si me salgo, entonces ya estoy entrando en terreno que no está conforme a la voluntad de Dios. Noten lo que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica. En 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 15, el apóstol Pablo le dice lo siguiente. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 15, dice la palabra de Dios lo siguiente. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice: así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Número 1. El apóstol Pablo, aquí en este versículo, nos está estableciendo varias cosas. Número 1, que existe una doctrina verdadera. Número 2, que esta doctrina, que es verdadera, se les ha expresado a ellos por medio de palabra o por medio de carta. Y claro que entendemos nosotros que cuando habla de medio de palabra, al principio fue como se comunicó la verdad que Jesucristo trajo a este mundo. En Juan capítulo 1, versículo 17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino, entonces Él comunicó, no escribió nada, sino que Él comunicó la doctrina a sus discípulos, apóstoles. Y les anduvo enseñando por cerca de 3 años y medio. De tal manera que Jesucristo, antes de ascender hacia el cielo, se junta nuevamente con sus discípulos y les habla sistemáticamente. Y hemos estudiado este versículo, Hechos capítulo 1, versículo 3. Concerniente a la doctrina. Y miramos nosotros que los discípulos, es decir, los apóstoles, se le enseñan a la iglesia, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles.
Solo que esta doctrina en aquel entonces no fue escrita en un libro, sino que fue hasta después que se vino a acumular todo lo que los apóstoles escribieron y lo pusieron lo que ahora nosotros llamamos Biblia. Y esto entonces es en donde encontramos la doctrina, ya la podemos leer. Y Pablo está diciendo a los Tesalónicas, esto es lo que ustedes se tienen que preocupar. De lo que la palabra fe se usa es que para referirse a la doctrina del Nuevo Testamento. Déjenme darle algunas citas en donde se traduce de esta manera. En Hechos capítulo 6 y versículo 7, considere pues lo que dice aquí. Hechos capítulo 6 y versículo 7, hablando del crecimiento y del poder que tuvo la predicación de la palabra de Dios en aquel entonces, dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra fe ahí no se refiere a esto. No obedecían la persuasión y la convicción moral, sino que obedecían la doctrina. Recuerde que los sacerdotes estaban sujetos a la doctrina o a la ley de Moisés, pero ellos fueron convencidos diferente y entonces ellos ya obedecieron la doctrina. Y podemos ver también, por ejemplo, en Hechos capítulo 6 y versículo 10, que la palabra del Señor nos dice lo siguiente, y también se refiere a la doctrina. Gálatas capítulo 6 y versículo 10. Gálatas capítulo 6 y versículo 10, note lo que dice. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, nosotros los cristianos somos familias de una doctrina. Creemos lo mismo, o debemos de creer lo mismo. Recuerden lo que dice 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10, que habléis una misma cosa. Una misma cosa. Creemos lo mismo, la misma doctrina. Porque lo que se enseña aquí en Edinburgh, Texas, se enseña en Mission, Texas, se enseña en Westlaco, se enseña en Ed Couch, y así va la cosa. Donde se reúne la iglesia de Cristo, la doctrina va a ser la misma. El orador va a ser diferente. Y quizá la explicación sea diferente, pero la doctrina va a ser igual. Es la misma. Entonces miramos nosotros que Gálatas capítulo 6 y versículo 10 dice que somos familia de la doctrina, que es la palabra que se usa ahí. Y luego también tenemos Efesios capítulo 4 y versículo 5. Aquí está hablando de la singularidad de la iglesia. Y el versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Aquí la palabra fe quiere decir, si acaso pudiéramos parafrasear este versículo, un Señor, una doctrina. Nosotros no tenemos diferentes doctrinas, tenemos una sola doctrina, y esta doctrina está en unidad con la doctrina que Jesucristo le enseñó a los apóstoles, y los apóstoles le enseñan a la iglesia, y así se va. Y luego también tenemos, por ejemplo, en el libro de Judas, capítulo 1, el libro de Judas, el penúltimo libro del Nuevo Testamento, Judas capítulo 1 y versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándolos que contendáis abiertamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí nuevamente la palabra fe se usa la doctrina que ha sido dado a los santos. Por lo que entonces, según los lexicógrafos, tenemos nosotros dos definiciones. Y cuando hablo yo de familias débiles en la fe, me estoy refiriendo a ambas cosas. Es decir, hay familias que componen la congregación
que son débiles en su persuasión y convicción moral hacia las cosas que han creído. Es muy débil. Y por lo tanto, cuando hay debilidad, no hay firmeza. El cristiano comienza a titubullar en confrontamientos difíciles, dificultosos en la vida de él o de ella. Un hermano ya ha dicho, ¿verdad?, que Jesucristo dijo: deja que tu sí sea sí y tu no, no. Va a haber momentos cuando usted y yo tenemos que hacer decisiones bien críticas, y no importa a quién venga a dolerle la respuesta nuestra, tiene que ser conforme a la palabra del Señor. No hay lugar para el compadre o la comadre, como alguien dijo, ¿verdad?, sino que se tiene que hacer como la palabra del Señor nos enseña. Y cuando usted y yo no llegamos a demostrar la persuasión y convicción a la cual hemos creído, entonces esto demuestra una debilidad en nuestra parte. Y es un peligro en la congregación, porque la congregación tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Y cuando todos no estamos en unidad, entonces existen problemas. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo le escribe a la congregación de Corinto? El apóstol Pablo le escribe a la congregación de Corinto porque la congregación de Corinto se estaba gloriando, se estaba, en un estado de orgullo, ¿verdad? Él dice 1 Corintios capítulo 5 y versículo 2, note cómo Pablo le pone a la congregación de Corinto, dice: y vosotros estáis envanecidos. Noten cómo lo viene a describir. Y vosotros todos envanecidos, ¿no deberéis más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y claro que está hablando del hijo que tenía la mujer de su padre, que era un caso de inmoralidad. Pero la congregación estaba envanecida. Eso quiere decir que había familias débiles en la fe que no estaban dispuestas a hacer la decisión conforme a su persuasión y convicción. Y digo esto, hermanos, porque en 2 Corintios capítulo 2, noten cómo Pablo describe a la congregación. 2 Corintios, porque aquí no nos dice quiénes y quiénes no estaban a favor. Pero noten lo que dice 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 2 y versículo 5, la palabra del Señor nos dice, 2 Corintios capítulo 2 versículo 5 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Esta gente o estas familias débiles en la fe habían causado problemas en la congregación y le había causado tristeza a la congregación en total, y también al apóstol Pablo. Entonces lo que dice el versículo 6: le basta a tal persona esta reprensión hecha, ¿por qué? Por muchos. Es interesante que el apóstol Pablo escoge usar la palabra por muchos en vez de por todos o por la congregación. Si el apóstol Pablo hubiera usado la palabra por todos o por la congregación, estuviera hablando de una totalidad. Pero cuando habla por muchos, ¿verdad?, quiere decir que no todos hicieron esta decisión. Y los que no hicieron esta decisión fueron las familias débiles en la fe. Los fuertes entendieron su persuasión y convicción moral y hicieron la decisión de quitar de entre ellos a tal persona que estaba cometiendo el pecado. Pero los otros, y estos otros que consideramos familias débiles, son los que causan tristeza a la congregación, son los que causan problemas en la congregación. Y si acaso hay suficiente y ellos salen con la de ellos, entonces, ¿a qué estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo a las familias por temor de que algo pase? Ya sea que sean familias bien económicamente y tenganlo bien en el platillo.
o que son bastantes en número, ¿verdad? Y nos vamos a quedar con un puñito. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? No estoy hablando de la disciplina, ¿verdad? Pero lo uso como ejemplo para que miremos, ¿verdad? Que esto fue lo que pasó en la congregación de Corinto. Solo que los peligros dentro de la congregación de Corinto fue que existían familias débiles. Y estas familias débiles se describen en 1 Corintios capítulo 3, donde dice, no les pude hablar a ustedes como espirituales, porque entre vosotros hay, ¿qué? Niños. Hablando espiritualmente, entre vosotros hay carnales. Y luego el apóstol Pablo dice, y estos niños y carnales son los problemáticos dentro de la congregación. Son los que causan problemas. Y claro que el espiritual, ¿verdad?, tiene que tener suficiente inteligencia para poder tratar con tales situaciones, porque se puede explotar y puede causar problemas. Solo que uso todo esto como ejemplos, hermanos, solamente, ¿verdad?, para que entendamos la diferencia. Y claro que no podemos desviarnos de lo que dice la palabra del Señor concerniente a la doctrina. Pregunta o comentario de este punto antes de que sigamos adelante. Espero que lo haya hecho claro. ¿Sí? Ok. No estoy enojado, hermano. Tengo un dolor de cabeza ahorita, pero no estoy enojado, ¿ok? Aunque no piensen que estoy enojado. Ok. Entonces, vamos al punto número 2. Y la pregunta, y quiero contestar concerniente a esto, ¿verdad? ¿Qué ha puesto Dios en su lugar para que no existan familias débiles en la congregación? En otras palabras, pregunta, ¿verdad? ¿Qué ha puesto Dios para que no existan familias débiles? En la fe. Es lo que me pregunto. ¿Qué ha puesto Dios? Noten que Dios es sabio. Y lo que Él ha tratado de hacer es antes de que Él vino a crear al ser humano, antes de que Él vino a crear todo, hermanos, Dios ya tenía todo en su lugar. Todo estaba planificado. Por eso Dios es Dios. Él no vino a crear algo y luego dijo, como en vez de nosotros, ¿verdad? Nosotros en veces pensamos de algo y lo hacemos, pero no pensamos en las consecuencias que van a ocurrir adelante. Es decir, no tenemos la suficiente inteligencia, porque somos seres finitos, ¿verdad?, de ver el futuro y planificar todo en orden para que salga conforme como yo quiero que salga. No tenemos esa capacidad. Solamente podemos ver lo que está delante de nosotros. Pero Dios que es omnisciente, Dios que todo lo sabe, Él sí ya puede ver el futuro. Él ya puede ver todo. Y por lo tanto, al criar, Él lo que crió, Él ya puso todo en orden para que pudiera alcanzarse el enfoque de Él, el propósito de Él. Y claro que Dios no quiere familias débiles en la congregación, quiere familias fuertes. Porque estamos peleando con un adversario fuerte, terrible. Y Dios nos ha dado todo y nos ha garantizado la victoria, porque Él ya sabe bien que vamos a ser victoriosos, porque viene de parte de Dios. Pero lo que falta es de que nosotros tenemos que entender el plan de Dios, y ahí es donde viene el problema. Y no solamente entenderlo, sino que desarrollarlo. Entonces, ¿qué ha puesto Dios para que no existan, verdad? Sí. No existan, familias débiles. Ya ven como una palabrita muy importante, ¿no? Sí. Entonces ha puesto primeramente el gobierno.
el gobierno en el hogar. Y claro, ¿verdad? Que esto es al varón y mujer, o padre y madre. Dios lo ha puesto. Desde el principio, noten cómo Dios desarrolla todo. Primeramente miramos nosotros en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, que Dios dice que al principio creó Dios al hombre y a la mujer. A ambos los crió Dios. Y el 28 le dice, para que se multipliquen. Pero noten que aquí, ¿verdad?, nos está dando bastante información, pero no todos los detalles. No todos los detalles. Por ejemplo, si uno le hiciera la pregunta a estos versículos, bueno, ¿con qué propósito creó Dios al hombre y a la mujer? Y si acaso iban a tener familia, ¿cuál era el propósito de Dios para que tuvieran familia? Esas preguntas no se contestan en estos versículos. Uno tiene que investigar y mirar, ¿verdad?, lo que la Biblia enseña. Pero estamos viendo simplemente, ¿verdad?, el gobierno que Dios ha establecido. Y miramos en toda la Biblia, ¿verdad? Y luego miramos nosotros que en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo nuevamente nos da lo que Dios ha creado, lo que Dios ha puesto como autoridad. Y dice ahí, ¿verdad?, que está Dios, está Cristo, y luego está el varón, y luego está la mujer. Noten que no menciona a los hijos. Porque como dijo un hermano mexicano una vez, los hijos, they don't want anything. Ellos nomás tienen que estar sujetos a los padres. Solo que miramos nosotros nuevamente al varón y a la mujer. Esto es lo que Dios ha establecido. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado un estado de misión. En inglés es a mission statement, un estado de misión, es decir, ¿qué es lo que Dios quiere lograr? Ya que está el varón, ya que está la hembra, ya que está el esposo, la esposa, la familia, esto es lo que quiero de ustedes. Ese es el mission statement. Y el estado de misión lo podemos ver primeramente en Salmos 127, del 1 en adelante. Y noten en cómo se viene a describir Salmo 127. En primer lugar, miramos nosotros en Salmo 127 que empieza de esta manera. Salmo 127, dice así la palabra de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la guardia. Entonces empieza primeramente diciendo, Dios tiene que ser el principal en edificar la casa. Pero como Dios no va a estar con nosotros continuamente, entonces Él espera que sus agentes, ¿quiénes son? El varón y la mujer, que ellos son los que van a desarrollar el estado de misión de Dios. Y el estado de misión de Dios es de que todo miembro de la familia sean piadosos, que vengan a reflejar la santidad. En Levítico capítulo 11 versículo 44 dice que todos deberían de ser santos como Jehová Dios es santo. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice que nosotros cristianos debemos ser santos porque vuestro Padre es santo. Solo que entonces ese es el enfoque de Dios. Creó al ser humano recto, Eclesiastés 7:29, para que esa rectitud se demostrara continuamente. Ese es el estado de misión. Y en Salmo 127, el versículo 1, lo viene a establecer. No te lo quieres el versículo 3. En el versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová
He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Saben lo que es un hombre valiente? Que se prepara para la guerra. Él viene a ver, ¿verdad?, que su espada esté bien afilada, que esté bien preparada, porque es lo que va a usar cuando el tiempo se llegue para usarla. En este caso son las saetas. ¿Y sabe lo que hace un hombre valiente con las saetas? ¿Qué es lo que hace el carpintero cuando agarra el 2x4? Para que las paredes salgan derechas, ¿verdad? Si está pandeado, tíralo, dame otro barrote, que esté derecho, porque quiero que las paredes estén derechas, que no haya ninguna pozo ahí en la pared. Bueno, así el valiente va a mirar las saetas y va a mirar que estén derechitas. Todo lo que le pone a la saeta tiene que estar bien balanceada, lo de enfrente y lo de atrás. Y noten que está usando las saetas como un lenguaje figurativo que se refiere a los hijos. ¿Y con qué propósito hace todo esto el valiente? Para que le pueda pegar, ¿qué? Al blanco. ¿Y cuál es el blanco? Para que pueda cumplir el estado de misión de Dios. Porque luego dice aquí, ¿verdad?, que cuando hablare, dice versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando esté hablando con los que están en la puerta. Es decir, se va a sentir orgulloso, porque él sabe bien que su trabajo no fue en vano. Él cumplió de acuerdo como Dios le había demandado. Y cuando esté hablando con una persona, no se va a sentir avergonzado, no se va a sentir incómodo, porque él sabe lo que ha hecho y quiénes son sus hijos. Son personas rectas, personas que van a cumplir y pegarle al blanco. Otra vez, el gobierno, varón y mujer. Pero claro, ¿verdad?, que no es solamente el varón que se lleva aquí, sino que miren Proverbios capítulo 1, versículo 8. En Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice la palabra de Dios lo siguiente. En Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí están los dos trabajando, tanto el padre como la madre. El padre está dando la instrucción. ¿Y qué instrucción está dando? No está enseñando su propia opinión, no está enseñando ninguna filosofía humana, está enseñando la palabra de Dios. Y la mujer está viendo constantemente que sus hijos, ellos sigan esa dirección que el padre les ha dado. Ese es el trabajo de la mujer, de decirles: ya fuiste enseñado por tu padre, tú sabes bien lo que es correcto, sabes bien lo que no es incorrecto. Y esto es lo que enseña la palabra del Señor. Estamos hablando, ¿verdad?, de un estado de misión, ¿verdad? Proverbios capítulo 1, versículo 8. Esto se vuelve a repetir en Proverbios capítulo 6, versículo 20. Noten lo que dice en Proverbios 6, 20. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, Proverbios 6, 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Allá usó instrucciones, y ahora aquí la instrucción se convierte en mandamiento de Dios. Mandamiento de tu padre. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Es decir, la madre da dirección, pero ya es enseñanza, no de ella, sino lo que el padre ha enseñado de parte de Dios. Otra vez, ¿para qué? Para cumplir el estado de misión. Y cuando esto no se lleva a cabo, hermanos, cuando esto no funciona bien, cuando esto no se lleva a cabo, entonces esto viene a producir debilidad en la familia, porque hay un caos, hay una falta de dirección.
Y por lo tanto miramos nosotros que viene a causar confusión, y entonces ya el hijo, la hija, ya comienza a irse su propio rumbo, ¿verdad? Y comienza a hacer las cosas que pues no deben de ser. Tiempo que me acabó, hermano, cuando apenas estamos empezando. Pregunta o comentario. Sí, ahí en Gálatas 2, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro es reprendido por el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Pedro, ¿verdad? No nomás estaba llevando a muchos varones, ¿verdad? En lo que él estaba haciendo, no estaba haciéndolo correctamente, lo estaba comiendo, ¿verdad? Con los Judíos. Sí, pero cuando Pedro vino a Antioquía le respondí cara a cara porque era el condenante. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se recaía y se apartaba porque tenían miedo de lo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Eso cae en lo primero que hablamos, ¿verdad? De la convicción, la persuasión y convicción. Y claro que tenemos que entender que Pedro era un hombre impetuoso, ¿verdad? Que le faltaba eso. Él en una ocasión le dijo al Señor, ¿verdad? Señor, no voy a dejar que nadie te haga nada, yo estaré contigo, ¿verdad? Y lo negó. Y Jesucristo le dijo, ¿verdad? Cuando antes me vas a negar. Y él se acordó de esas palabras. Solo que miramos a un Pedro creciendo hacia la madurez. Y los primeros años de Pedro lo miramos como una persona, ¿verdad?, que no se vio totalmente la persuasión y la convicción. Y claro, ¿verdad?, que cometió eso. Pero ya al último miramos a un Pedro diferente. Un Pedro ya convencido, persuadido, ¿verdad?, de lo que el Señor le había enseñado. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Bueno, aquí nos quedamos, hermanos, porque el tiempo me acabó y ahí seguiremos el próximo domingo, ¿ok? Lo terminamos, si no hay nada más. Pero por ahorita, si acaso entre nosotros se encuentra una persona que necesite las oraciones de la congregación, o si entre nosotros hay visitantes y que aún han comprendido que existe un plan de salvación y que tienen que tomar esos pasos para que pueda estar en Cristo, le invitamos para que lo pueda hacer lo más pronto posible. Si acaso aún todavía hay un poquito de confusión o malentendimiento o qué sé yo, estamos listos para ayudarle, para explicarle mucho más mejor lo que la Biblia enseña, y para que así usted esté completamente enterado de lo que tiene que hacer. Pero cualquier que sea su necesidad, le invitamos. Mientras nos ponemos de pie, tenemos un canto de invitación. Yes, sir. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para entonar el canto de invitación número 241, Fuente de Salud. Número 241, Fuente de Salud. Si estamos listos, cantemos. Fuente de salud para todos, acercados y de ella beber. Fuente dulce que de lo alto es, pronto ven y vida obtener. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todos, tienes sed, oye el llamar, a tu alma puedes saciar. Agua viva brilla como cristal, fluye en el trono de amor, ya no da